Esto sucedió en noviembre de 2020. Mi amigo Eduardo tiene un tío con demencia, en pocas palabras. Su tío generalmente vive con su abuela, pero ella estaba en Florida con un grupo de la iglesia durante esa semana y Eduardo se iba de viaje de negocios. Así que mientras él no estaba, me contrató para que cuidara la casa. Esto incluía cuidar de su tío. Lo llamaré tío Pablo. Eduardo solo estaría fuera por 2 días. El primer día que pasé cuidando la casa, solo pasaba el rato en el patio trasero leyendo y bronceándome, o en la sala de estar viendo la televisión. Cociné 2 veces e hice comida extra para el tío Pablo, pero nunca lo vi salir de su habitación de arriba. Subí a llamar a su puerta suavemente y le dije que había hecho comida. Oí un gruñido al otro lado de la puerta. Supuse que era su manera de responderme. Nunca lo había conocido. Por extraño que parezca, no nos presentaron cuando Eduardo me contrató para este pequeño trabajo. El tío Pablo era plenamente consciente de que yo estaba allí. Al menos eso fue lo que me dijo Eduardo. Nunca salió de su habitación para comer mientras yo estaba en la sala de estar, así que subí a la habitación libre para pasar la noche. Dejé la puerta entreabierta para poder escuchar. Finalmente, escuché la puerta al final del pasillo abriéndose y pasos inquietantemente rápidos y pesados que se movían por el pasillo y bajaban las escaleras en segundos. Más tarde, escuché los mismos pasos subir corriendo las escaleras y regresar a la habitación, y la puerta cerrándose de golpe. Honestamente, fue un poco desconcertante entender la intensidad de sus pasos como si me estuviera evitando o algo. El día siguiente fue bastante similar al primero. Hice 2 comidas y dejé la suya en el mostrador. En ambas ocasiones, cuando estaba recostado en el patio trasero, otra vez volví y vi que el plato estaba vacío. Así que supongo que realmente me estaba evitando y volví a broncearme. Cuando pensé en él, miré hacia la habitación en la que Pablo se estaba quedando y allí estaba, mirándome a través de la ventana. Creo que cuando me notó, se agachó. Me sentí tan incómodo que doblé la manta y regresé adentro y fui hasta la habitación de invitados. Solo pensaba que me quedaba una noche más de esto y estaría en casa. Hice la cena esa noche y le dejé otro plato. Mientras caminaba hacia la habitación de invitados, me di cuenta de que la puerta de su habitación estaba abierta, ahora por primera vez. Pensé que tal vez se estaba volviendo menos tímido. Fui a cepillarme los dientes e ir a mi habitación por el resto de la noche para darle su espacio. Estaba teniendo dificultades para dormir, aunque no estaba cansado en absoluto. Mientras estaba acostado allí, en la oscuridad, escuché un breve crujido proveniente del interior de la habitación, incluso por encima del ruido del ventilador que estaba a mi lado. Me senté y miré a mi alrededor, y aún podía ver ligeramente en la habitación oscura. No vi nada más específicamente. No veía al tío Pablo. Me estaba volviendo paranoico, honestamente. ¿Por qué me asustaba tanto él? Me recosté de lado frente a la pared de la cama. Ignoré los pequeños sonidos que pensé que estaba escuchando en mi cabeza, en su mayor parte. Pero cuando escuché un gemido muy débil, me incorporé y apagué el ventilador para escuchar mejor. Escuché una respiración. Me volví hacia el extremo derecho de la habitación junto al escritorio y allí estaba él, sentado en la silla del escritorio. Volteó hacia mí. Grité de miedo y se acercó a mí diciendo «Shh», y me tapó la boca con la mano. En ese momento pensé que estaba tratando de asfixiarme.
Lo empujé lejos de mí y corrí al baño más cercano para encerrarme. Escuché cómo sus pasos maníacos regresaron a su habitación y cerraron la puerta. Mi corazón latía con fuerza dentro de mi pecho. Llamé a Eduardo y le conté. No sonaba muy sorprendido y eso me dio miedo. Me dijo que es mejor que duerma en el baño con la puerta cerrada, y cuando dijo eso, me dijo también que su tío Pablo era potencialmente peligroso, lo que me asustó aún más. Dormí tal vez 3 horas esa noche en el piso del baño, y en la mañana siguiente rápidamente empaqué mi mochila y me fui al patio trasero hasta que Eduardo regresara. Me pagó más por lo que tuve que lidiar y me contó: mi tío Pablo tiene más que demencia. Lo único que te puedo decir es que él estuvo involucrado hace 9 años en un accidente de tránsito donde murieron 20 personas y él fue el único sobreviviente. Más allá del trauma de esperar el rescate mientras escuchaba la agonía de los moribundos, desde ese día nunca ha vuelto a ser el mismo. Ni siquiera responde a su nombre, como si no fuera él quien habita su cuerpo. Ahora se dice llamar Manuel.